Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este tiempo en estudio de la palabra. Estamos viendo pues esta serie, cómo identificar cuando es Dios quien nos habla a nosotros. Y durante estas semanas que hemos podido ir desarrollando este tema, hemos podido identificar la voz de Dios, ¿no? Saber diferenciar entre la voz de mi carne, la voz del enemigo y la voz de Dios. Y dentro de ese factor de haber ya empezado a identificar la voz del Señor, ahora viene la segunda parte. Si es la voz de Dios la que he escuchado, ¿por qué muchas veces no la obedezco? ¿Por qué hasta el día de hoy nos cuesta tiempo poder nosotros realizar la labor que el Señor nos ha pedido en nuestra vida? ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí? ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted poder desarrollar esa vida en las promesas que Dios ha marcado para usted? Y nos hacíamos unas preguntas, ¿no? La primera pregunta que teníamos es: ¿qué es lo que está impidiendo que usted pueda obedecer a la voz de Dios, que usted pueda seguir el propósito de Dios? Era que tal vez en nosotros todavía no hemos identificado que persiste alguna herencia de algún pecado generacional. O quizás tal vez sea que no hemos terminado nosotros de confesar o entregar todas nuestras cargas al Señor, y habíamos aprendido pues que el pecado hace división entre Dios y los hombres, y por lo cual Dios no puede responder a nuestras oraciones. Pero ¿qué nos dice Dios en su palabra? Fue tanto el amor que el Señor tuvo para con nosotros que envió a su Hijo amado Jesucristo para reconciliar a la humanidad y para darle a usted la oportunidad que si usted confiesa sus pecados, usted pues puede vivir en esa libertad. Entonces debemos arrepentirnos y debemos confesar la palabra de Dios y vivir en la dimensión de lo que Dios nos está ofreciendo: una libertad, una vida llena de bendiciones. También vimos que en 1 Timoteo capítulo 4, verso 15, el apóstol Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, le decía: ocúpate de estas cosas, ¿no? Leer la palabra de Dios, exhortar, enseñar y sobre todo no te descuides. No te descuides en tu relación con el Señor. No te descuides en la lectura de la palabra. No te descuides cuando veas algo que es injusto a enseñar a las personas a practicar la justicia. No te descuides que lo que has aprendido lo puedas compartir con otras personas, porque esto es algo que es muy importante. Y el libro de Proverbios nos decía a nosotros, capítulo 4, verso 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora de la mañana, ¿no? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que usted ha tenido un comienzo y usted está comenzando a avanzar, a desarrollarse, ¿no? En los principios, en la palabra de Dios. Y esa obediencia lo va a llevar a esa vida en perfección que Dios quiere. Así que lo animamos a usted a que siga adelante. La segunda pregunta que teníamos que hacernos a nosotros: ¿qué es lo que está impidiendo obedecer a la voz de Dios? Es que tenemos que proponernos nosotros mismos que si queremos que algo diferente ocurra en nuestra vida, tiene que haber un cambio en nuestra mente. Y para eso lo primero que tiene que ocurrir, tiene que haber un aumento de fe en nuestra vida. Y esta es la verdadera necesidad que todos los hombres tenemos. Tiene que haber un aumento de fe en su vida. ¿Y cómo nuestra fe va a aumentar? Según lo que dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted más tiempo invierta en la lectura de la palabra, cuando más tiempo usted escuche la palabra de Dios, su fe será incrementada. Y usted podrá vivir en la expresión de lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, pero que sabe usted que será una realidad. Entonces, por fe nosotros necesitamos ir avanzando en las promesas del Señor. Pero para que todo esto ocurra en su vida, para que esos cambios, esas transformaciones que Dios anhela que sucedan en usted, ocurra, lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber una renovación en la forma de sus pensamientos. Tiene que usted
comenzar a aprender los principios de Dios. Tiene que usted comenzar a aprender acerca de qué es lo que Dios piensa de usted. Usted tiene que aprender qué es lo que Dios dice acerca de usted. Usted tiene que aprender qué es lo que Dios dice, hasta dónde Dios te va a permitir llegar. Y una vez que su mente pues comienza a recibir la enseñanza de parte de Dios, entonces uno comienza a abandonar todo pensamiento de mediocridad, todo pensamiento de esclavitud, todo pensamiento que lo tiene usted diciendo, no, no puedo, eso es para otro, tal vez mañana. Cuando la palabra de Dios comienza a entrar en nuestro corazón, comienza a llenar nuestra mente, comienza a cambiar nuestros paradigmas mentales, comienza a derribar toda fortaleza, toda mentira que el diablo puso en nuestra mente, entonces comenzamos a vivir en la expresión. No nos quedamos en la misma situación. Y es ahí donde cobra vigencia esta palabra que está en el libro Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis, dice, a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que van a hacer los pensamientos de Dios, la palabra de Dios en su vida, es sacarlo de esa situación en la cual usted está. Hacer que usted, dice, no se conforme, sino que usted comience a ponerse de pie y comience usted a caminar hacia el destino que Dios tiene preparado para usted y para toda su casa. Pero es necesario que la palabra de Dios comience a ser interiorizada dentro de usted. Entonces, la necesidad existente en su vida el día de hoy, que va a marcar la diferencia entre su pasado y su presente y su futuro, es justamente que usted comience a vivir en la expresión de lo que Dios dice que ocurrirá en usted a través de la fe. Dios ha dicho y Dios hará. Dios prometió y Dios concederá. Por eso es que lo desafiamos la semana pasada, que usted pruebe a Dios. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón y se desafíe usted mismo. Se rete usted mismo a salir de esa zona de confort, tal vez, donde usted ha encontrado cierta comodidad, o a lo mejor donde usted ha encontrado, digamos, el lugar de resistencia, de protección, y usted se acomodó a las circunstancias. Pero hoy el Señor viene a decirte que es el tiempo en que usted sea desafiado, ¿no? Y en fe usted se levante y comience a caminar en esos propósitos que existen ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios en su palabra nos dio, a nosotros vimos en el libro de Deuteronomio capítulo 15, varias promesas, dentro de las cuales dice el Señor, Él nos hará cabeza y no cola. Nos pondrá en posiciones de autoridad, nos pondrá en posiciones de gobierno, de influencia. Porque para eso el Señor te levantó, para eso el Señor te creó, para eso el Señor salió a tu encuentro, para eso es que Cristo derramó su sangre, para que usted tome su posición en la creación. También dice en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 15, en los primeros versículos, habla de que Dios te prosperará. Te prosperará en todos los caminos que tú tengas o emprendas. Te prosperará en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tus relaciones, porque ese es el deseo de Dios. Que usted sea prosperado en todo, dice la Escritura, ¿no? Y sobre todo dice que también la palabra de Dios nos va a llevar a nosotros a desafiarnos, a que no solamente pensemos en nuestros sueños, sino que pensemos en los sueños de Dios. Porque los sueños de Dios son mucho más grandes que nuestros sueños. Los pensamientos de Dios son tan altos, dice, como está el cielo de la tierra. Así que coloque esta verdad en su vida. Salmos 2.8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué te está diciendo el Señor? Te está desafiando. ¿A qué? A que te atrevas a pedirle. Porque el que pide con fe, recibe. El que pide sin dudar, ese se le concede el deseo de su corazón. Así que a ver quiénes se atreven a declarar los pensamientos de Dios sobre su vida el día de hoy. Y como personas debemos de entender que avanzar en nuestra vida es una necesidad. No solamente personal, matrimonial, familiar, sino también congregacional.
como iglesia, también debemos avanzar en los propósitos del Señor y que se cumpla esta promesa que toda la tierra sea llena de su palabra y de su gloria. Hebreos 11:8, y esta es la parte donde nos quedamos la semana pasada para continuar con este estudio, habla acerca del llamado que recibió Abraham, ¿no? Él estaba en la comodidad de su hogar, en su zona de confort, entre su familia, entre sus parientes, con su esposa, con sus criados, con sus posesiones. Y todo parecía muy bueno, pero de repente Dios sale a ese encuentro y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo tengo una promesa mucho más grande. Tengo una herencia mayor de la que tú puedes obtener en este lugar. Solo tienes que comenzar a creer y avanzar hacia donde mi palabra te llevará. Y es por eso que Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y es pues justamente, tal vez esta es la parte más difícil que usted puede tener, ¿no? Como razonar, por ejemplo. Cómo ir a un lugar que yo no conozco, cómo ir a un lugar donde a lo mejor algo pueda suceder porque es algo desconocido para mí. Pero lo cierto es que Abraham, a pesar de los 60 años que tenía cuando recibió el llamado de Dios, a pesar de que no sabía hacia dónde Dios lo iba a llevar, hacia ese desconocido, él sabía algo que es muy importante y que quiero que usted lo sepa. Aunque usted no conozca el camino, aunque usted no sepa el lugar de su llegada, Dios lo conoce. Porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios es omnisciente, omnipresente. Así que si cuando Dios te dice que te pongas en movimiento, te pongas a avanzar, tú simplemente cree. ¿Por qué? Porque Él ya conoce el final. Y como vimos en el libro de Romanos, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces la gran dificultad que muchos hombres y mujeres atraviesan hoy en día es que no han desarrollado todavía la fe suficiente para comenzar a avanzar, para comenzar a creerle a Dios. El temor de lo desconocido, el temor a su capacidad, ¿no? No, pero yo solamente puedo esto, solamente sé hacer aquello. Y tal vez las experiencias vividas en su pasado han puesto límites en la vida de las personas que les impiden dar esos pasos de fe. Pero lo que usted no conoce, Dios sí lo conoce. Y los que creen en Dios caminan hacia lo que Dios ha preparado para su vida, que es lo mejor. Así que queremos animarlo a usted en esta mañana. Así como Abraham recibió esa palabra y se puso en acción, en movimiento, usted también al día de hoy a recibir la palabra de Dios que viene a su vida, despierte la fe suficiente, se revele ante la situación que pueda estar rodeándolo y comience a ir tras el destino profético que Dios ha marcado para usted de una gran herencia. Entonces el secreto que nos revela la palabra de Dios el día de hoy dice que es por la fe que Abraham no consideró la edad que él tenía. Es por la fe que Abraham no consideró los años de su esposa, ya que ambos habían envejecido. No es cuestión de nuestro tiempo, porque nuestro tiempo natural nos puede poner frenos y límites. Él siguió caminando, y aunque pasaron 40 años, él vio en él cumplida la promesa. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. La profesión de nuestra fe, sabiendo que Dios es fiel y verdadero, que lo que promete, cumple. Dice, y en su vida también usted necesita desarrollar esa fe que movió a Abraham a ir tras la promesa de Dios. Esa fe que le hizo quitar los ojos de sí mismo, de su capacidad, de su edad, de su tiempo, de lo que tenía,
porque había algo mejor para él de parte de Dios. Y yo vengo a decirle que usted también, Dios ha preparado algo mejor para su vida, pero es necesario que usted se revele frente a esa situación que puede estar limitándolo el día de hoy. No tenga temor por lo desconocido. No tenga temor por los años que usted tiene. No tenga temor por las experiencias de su pasado. Usted necesita el día de hoy simplemente incrementar su fe para comenzar a avanzar hacia ese destino que ha preparado Dios para usted, para su vida y su descendencia. ¿Y sabe qué? Ese destino de bendición, dice la palabra de Dios, comienza desde la eternidad y es para usted aquí en la tierra. No es cuando usted vuelva a la eternidad con Dios, sino es para que usted comience a experimentar la bendición de Dios aquí en la tierra. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios dice que ya nos había escogido. Dios dice que ya nos ha predestinado. Y nos ha traído este tiempo para que ahora, al escuchar su palabra, usted pueda creer en Él. Y se atreva usted a ponerse en acción. Y comenzar a avanzar hacia ese destino profético que el Señor le ha trazado para este tiempo en su vida. ¿Entiende usted que el único que limita el accionar de Dios en su vida es uno mismo? Y eso es por la falta de fe en nosotros. No es la otra persona, no es lo que digan las otras personas, es lo que nosotros pensemos, es lo que nosotros actuamos, lo que limita o lo que acrecienta la fe dentro de cada uno de nosotros. Es por eso que debemos leer la palabra de Dios. Y sobre todo ponga usted mucho énfasis en lo que dice la lectura del libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 versículos 12 y 13 dice, hablando de la fe de Abraham. Dice, por lo cual de uno y de este, ya casi como muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire qué importante es esto que nosotros tenemos que comenzar a entender. Dice, por lo cual dice, de uno que ya estaba, dice, como muerto, porque ya había pasado la costumbre, ya habían envejecido, ya era imposible para él pensar que se cumpliría esa promesa que de él nacerían, dice, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, o como la arena que está a la orilla del mar. Pero Dios dice que a la edad de los 100 años, concedió de que Sara, su esposa, quedara embarazada y él tuviera su hijo, Isaac. Y en Isaac se cumple la promesa. Y esto es lo importante que quiero que usted sepa. Aunque Abraham no vio la promesa completa en su vida, él dice que miró a lo lejos, vislumbró, tuvo la visión de lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir en su vida. Que de él saldría una descendencia tan numerosa que sería de bendición para todas las familias de la tierra. Hay sueños que se han de cumplir en nuestra vida. Hay sueños que son reservados para nuestra descendencia. Pero Dios nos permitirá, dice, ver, vislumbrar la promesa para que podamos comprobar la fidelidad de nuestro Dios. Y miren lo que estamos viendo en esta palabra, dice, ¿no? Que ellos miraron, dice, a lo lejos lo prometido. Ellos creyeron en la palabra de Dios y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, dice, sobre la tierra. Algo que nosotros tenemos que comenzar a entender es lo siguiente. Somos peregrinos en este caminar en la vida que Dios nos ha concedido. Por eso que nosotros debemos ser fieles al que nos ha llamado, ¿no? Aunque no hayamos visto todavía.
la promesa de Dios cumplida en nosotros, sabemos que hay una herencia que es mucho mejor, que viene de parte de Dios para nosotros. Entonces la fe, cuando se desarrolla en tu vida, te llama a ir en busca de aquella promesa que Dios ha traído para ti. Te llama a ir a buscar esos lugares mejores. Te llama a buscar tener el mejor matrimonio, la mejor familia, el mejor trabajo, la mejor economía, pero sobre todo te llama a tener una mejor relación con Dios, para que compruebes el amor de Dios y también para que tú también puedas amar a Dios de la manera como Él te ama. Por lo tanto, qué importante es que nos apropiemos de sus promesas, que vivamos en esos nuevos comienzos que Jesús nos está entregando el día de hoy. ¿Se imagina tener un nuevo comienzo? Usted podrá pensar, pero mira cuántos años tengo, o mira cuánto tiempo en mi vida y nada, las cosas han cambiado. Pero ahora hay una diferencia. Ahora usted es un hijo, una hija de Dios. Ahora usted está con Dios y Dios está con usted. Y por lo tanto, usted va a apropiarse de las promesas que Dios tiene para usted. Y su caminar será totalmente diferente. Porque antes usted caminaba en desobediencia, pero ahora usted caminará en la obediencia. Antes usted caminaba por lo que veía, ahora usted caminará por fe. Porque dice que la fe es la certeza de aquello que no vemos, pero que sabemos que será una realidad en nuestra vida. Así que lo animamos el día de hoy a que usted comience a entrenarse, que usted comience a capacitarse. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros el día de hoy para poder avanzar? ¿Qué necesitamos nosotros tener en este momento o recibir en este momento de nuestra vida para comenzar a ir tras esas promesas? Bueno, lo primero que usted necesita tener en su vida es una visión clara de fe. Sí, tener una visión. Porque sin visión, dice, el pueblo se descarría. Pero cuando hay una visión clara, entonces sabemos de dónde empezamos, a dónde tenemos que llegar. Hebreos 11:13 dice que ellos lo vieron a lo lejos. Entonces es necesario desarrollar en la vida de nosotros los hombres, los hijos de Dios, una visión que viene de parte de Dios. Y esa visión nos trazará el camino más fácil hacia donde tenemos que llegar. Entonces, por lo general, las visiones comienzan en nuestra mente. Estas visiones comienzan como un sueño que viene de parte de Dios. Y yo sé que usted ha soñado un matrimonio mejor, una familia mejor, una economía mejor, un lugar mejor donde vivir, un lugar más seguro, más tranquilo, de mayor desarrollo. Ya el sueño está en usted. Y ese sueño, una vez que usted ya lo tenga clarificado, ahora contrástelo con la palabra de Dios. Señor, ¿es esto lo que verdaderamente viene de ti? Ahora, si esto viene de ti, Señor, ayúdame a que esta voluntad tuya se cumpla en mi vida. Porque si tú lo has manifestado en mi vida, estoy seguro que tú harás que esto se vuelva una realidad. Señor, no necesito ver, porque tengo la certeza que tu palabra dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces visualicemos la visión que viene de parte de Dios sobre nuestra vida y comprobemos cuál es ese destino agradable y perfecto que viene de parte de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Y esta declaración, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que repita conmigo y diga, yo tengo la mente de Cristo. Comencémonos a apropiar de los pensamientos de nuestro Señor, que vienen a través de su palabra. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son grandes
y mucho más alto de lo que usted puede imaginarse. No solamente se trata de nosotros, se trata del beneficio que traerá a nuestras generaciones y a toda la humanidad. Por eso es importante que nos atrevamos a visionar el sueño de Dios. Los planes maravillosos que Dios ha preparado para usted. Y Dios en su palabra nos muestra como hombres comunes, hombres que tenían vidas sencillas, hombres como usted y como yo, que estaban viviendo en limitaciones, en temores, con pensamientos de mediocridad. Cuando la palabra de Dios vino a ellos, cuando Dios puso la visión en ellos, sus corazones cambiaron, sus pensamientos se renovaron y ellos se atrevieron a hacer grandes cosas. Por ejemplo, Moisés, cuando estuvo en el desierto pastoreando, cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios lo volvió a Egipto para ser el libertador de Israel. Cuando David estaba pastoreando ahí a sus ovejas de su padre, Dios lo sacó de ese lugar y los llevó pues a gobernar una nación. Y podríamos hablar de más personajes de la Biblia que se atrevieron a recibir la visión de Dios y caminar en ella. Y si usted quiere también lograrlo, atrévase a avanzar en su caminar de fe. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra traducción dice: sin visión el pueblo se descarría. Entonces, qué importante es tener la visión que viene a través de la palabra de Dios. Tal vez usted no tenía un pensamiento de prosperidad y usted tenía un pensamiento de resignación. Tal vez usted no tenía un anhelo de algo mejor para usted mismo o para su casa o para su descendencia. Pues hoy el Señor trae una visión a su vida. Trae una palabra que despertará en usted el empujar, en el caminar, del accionar en su vida de fe, para que usted pueda comprobar la buena voluntad. Así que le invitamos a plasmar esa visión de Dios en su vida, para que al cabo de un tiempo usted pueda contrastar su comienzo y su avance que usted ha podido lograr por medio de la visión que vino de parte de Dios, por medio de la ejecución de su vida de obediencia, de ir y conquistar lo que el Señor le entregó a usted, su sueño, su visión, su tierra prometida. Entonces es muy importante que nosotros podamos pues desarrollar esta visión y comenzar, sobre todo dice, a escribirla. Si usted tiene un sueño, escríbala. Si usted tiene una visión, escríbala. Si usted quiere emprender algo, escríbala, porque es muy importante. Porque eso le ayudará a usted a medir luego si usted avanzó o no avanzó. Escucha lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corre el que la leyera en ella. Entonces, qué importante es lo que Dios le decía. Mira, yo te doy una visión a ti, pero quiero que la escribas, dice, esta visión, y comiences a declararla, comienza a confesarla, para que todo aquel que la leyere o la conociere, comience a vivir en la expresión de esa visión. Entonces, la visión se va a realizar en el tiempo señalado de Dios. Y aunque tardare un poco de tiempo, usted espera. Porque esta se va a volver una realidad. Esta se ha de cumplir en su vida y usted lo verá. Y usted lo disfrutará. Y su descendencia vivirá en una expresión mejor. ¿Por qué? Porque usted tuvo la visión. ¿Cuál es el segundo punto que necesitamos nosotros comenzar a desarrollar para poder lograr tener lo que Dios quiere? Es comenzar a dejar de vivir de recuerdos. Ya no mire usted atrás, porque la persona que mira atrás es la persona que no avanza. Así que comience usted a mirar hacia adelante y comience usted a avanzar hacia esos sueños que Dios
ha puesto en su vida. Y lo dejo a usted con esta pregunta. ¿Qué clase de persona quiere ser usted? ¿La que vive detenida en sus recuerdos o echándole la culpa a los demás? ¿O quiere ser usted la persona que se atrevió a dejar el pasado y a tomar su presente y vivir su futuro? Así que medite esta palabra. No queremos terminar esa oportunidad porque, como hemos dicho, hoy puede ser el día del nuevo comienzo para aquel que quiera recibir esta palabra que viene de parte de Dios para la vida. Así que si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, yo le pido que me acompañe a través de esta oración. Repita conmigo, ahí donde usted está, cierre sus ojos, piensa en Jesús y repita estas palabras junto a mí. Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme, por darme la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida. En Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta decisión, háganoslo saber, escríbanos a través del Facebook, porque queremos saber de usted, queremos poner una persona que lo ayude en su caminar en esta vida de fe, y estamos pues para servirlos a usted. También queremos orar por las personas que están enfermas, pues esto es la declaración que viene de parte de Dios para su vida. Si usted tiene fe el día de hoy y usted recibe esta palabra, usted recibirá su milagro conforme Dios así lo ha dicho. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos esta palabra y a tu Espíritu Santo para que traiga sanidad sobre todo aquel que está enfermo, Señor. Sobre todo aquel que está postrado, Señor, en cama, Señor. Levántalo ahora en el nombre de Jesús y por las llagas de Jesucristo. Toda enfermedad, Señor, sale de sus cuerpos, Señor. Toda enfermedad pulmonar, Señor, se va ahora. Los pulmones se desinflaman, Señor Dios. Comienza a haber un funcionamiento normal. Toda dependencia, Señor, de máquinas artificiales comienza a ser desechado porque tú comienzas a limpiar, Señor, esa vía respiratoria, toda garganta, tráquea, Señor, comienza a desinflamarse. Toda infección comienza a cesar ahora en el nombre de Jesús. Todo virus retrocede y es echado fuera, Señor. Y declaramos sanidad sobre su vida. Toda migraña se va, Señor. Toda célula que estuvo, Señor Dios, sin oxígeno, que fue declarada muerta, hoy recibe vida en el nombre de Jesús, Señor. Comienza a haber sanidad, Señor Dios. Comienza a haber una restauración. El cerebro comienza a ordenar al cuerpo, que se ordene ahora, Señor. Los tendones, ligamentos comienzan a funcionar, Señor. Lo que estuvo paralizado comienza a ponerse en movimiento en esta hora en el nombre de Jesús. Toda célula cancerígena es ahora cancelada, Señor. La unción pudre el yugo y por las llagas de Jesucristo, Señor, ese cáncer desaparece ahora. Todo mioma se desaparece, Señor Dios. Todo ganglio, Señor, se es cauterizado y, Señor, se va del cuerpo de las personas. Declaramos, Señor, sanidad. Todo problema de hipertensión se va del cuerpo, Señor. Tú estás obrando milagros y sanidades, Señor. Y sabremos de tu grandeza. Padre, en el nombre de Jesús declaramos a aquellos que reciben esta palabra sanos, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, para la honra y la gloria tuya, Padre. Así que si usted ha recibido su sanidad, su milagro, también compártanos, háganoslo saber, porque esto alimenta el gozo y la fortaleza en el cuerpo de Cristo. Así que tenga usted una extraordinaria semana lleno de bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Dios lo bendiga.